Muy buenas noches. Ajustamos un poquito esto que se nos caiga. Perfecto, que no se vaya a caer. ¿Cómo están? Siempre me llamó la atención esa cuenta de Jair de esa, ¿ves? Como que medio, un tipo medio depravado y sin embargo yo me fijé y había un montón de gente de pro vida que la sigue. Me llama la atención porque es como un degenerado seguido por gente muy sana. Es bastante extraño el tipo, así que bueno, creo que bloquearlo va a ser mejor porque no es un tipo que pueda aprovechar mucho el intelectual, no un tipo, si fuese un comunista formado yo lo invito a debatir, si fuese una feminista formada le invito a debatir, pero como es un degenerado que presuntamente consume hentai y aparentemente se aparea con la hermana, no, creo que si sigue molestando directamente lo bloqueo porque como digo no es un tipo que pueda aportar mucho. Hoy vamos a tener la presencia de Natalia lo más interesante de la charla del día de hoy. Ahí está, ocultar vivo. Perfecto, mira qué fácil que fue. Hoy estamos con Natalia Motín, ¿bien? A ver. Ella es especialista en economía, así que hoy va a ser muy interesante el vivo. ¿Y por qué decimos que va a ser más que interesante el día de hoy? Por el siguiente motivo. Como siempre hemos dicho en este espacio, estamos todos los días a las 11, acá se invita absolutamente a todos que participen, acá creemos que tiene que existir una unión en la derecha, y en ese sentido entendemos que el enemigo de frente es el progresismo y especialmente este totalitarismo socialista que avasalla no solamente en lo cultural, que es el fuerte de la Fundación Libre, sino especialmente en lo económico, que es donde se traduce, o sea, la cultura se traduce a la postre en una intervención en lo económico, pero que no es solamente la economía. Hoy vamos a estar charlando con ella, que es especialista en economía, justamente de cómo esto afecta a otras ramas, la educación, la intervención artística. Hay una serie de elementos como pueden ser los discursos jurídicos, que no es un tema menor, el derecho es lo que legitima la coacción del Estado. Entonces, sin más que preámbulos, nos gustaría primero, Natalia, que te presentes en qué agrupación estás. Agrupación, perdón, es muy peyorativo porque ustedes están realmente ya en un partido político, están en una fundación enorme, vienen trabajando hace años en la lucha por las ideas de la libertad. Y esto es importante porque siempre dicen, conservadores y liberales, ojo con eso, que es una discusión en términos intelectuales, que podemos tener discrepancia en cómo se organiza una sociedad, pero en lo sustancial van a ver que estamos a favor del Estado reducido, libertad de expresión absoluta, respeto a las instituciones intermedias voluntarias. Entonces vamos a ver que no es que existe tal grieta como la quieren vender a algunos. Sin más, Natalia, presentate, tírenos todo tu currículum que es enorme, decir en qué espacio estás trabajando y dale nomás con tonel y que vamos a estar hablando de economía y feminismo. Muchísimas gracias, Horacio, por la invitación. La verdad que es un placer. Te sigo hace un montón. Me encantan todas tus entrevistas. Así que bueno, acá tenés una fan liberal que siempre te sigue. Muchísimas gracias. Y como vos bien dijiste, o sea, tenemos ahora un enemigo en común, digamos, que siempre fue acá en la Argentina hace un montón de tiempo y que debemos unirnos hoy más que nunca porque están avanzando sobre las libertades individuales y de las personas, así que bueno, vamos a hablarlo más adelante. Yo soy economista, licenciada de la Universidad de Buenos Aires, en la flamante keynesianera, ya sé lo que me van a decir. Soy analista económica de la Fundación Libertad y Progreso, que somos una fundación que propone políticas públicas. Y también ahora estoy en Unidos, que es un partido político que, bueno, queremos nuclear a todos para, digamos, llevar adelante políticas orientadas al promercado para que no nos empobrezcamos como estamos viviendo ahora con este estado enorme, digamos, ¿no? Y bueno, escribo en diferentes medios, pero bueno, no quiero extenderme mucho. Buenísimo. Vamos a hacer entonces lo siguiente, ya que tenemos poco tiempo y tanto para hablar, porque van a ver que el feminismo, que esto es lo interesante, no es un fenómeno eminentemente cultural. Para hablar de feminismo cultural, tenemos los vivos anteriores y los que se vienen, ojo que se viene el AGE en 10 días, estamos en negociación ahí con Agustín, pero ahí vamos a hablar de lo más importante, algo en lo que yo soy totalmente ignorante, que es la economía, así que yo acá no voy a hablar nada, voy a hacer preguntas. Así que, Natalia, primer pregunta que hemos ido tomando nota a lo largo del día. Es común y recurrente escuchar a que feministas, o aliados en su defecto, se paran al frente de la televisión y dicen, no, acá hay que cambiar el sistema económico patriarcal porque existe la brecha salarial. Yo creo que es lo más común que escuchamos, que hay que el Estado intervenga por la brecha salarial. ¿Qué es la brecha salarial? Que yo no entiendo a qué se refieren, pero dicen que existe algo llamado brecha salarial.
¿Y cuál es la realidad económica detrás de eso? Bueno, a ver, en primer lugar, la brecha salarial es la diferencia, digamos, que existe de ingresos entre varones y mujeres. Es bastante sesgado. ¿Por qué? Porque primero la muestra es sesgada, digamos, no es de toda la población, son de determinados grupos. Y después, otro de los puntos es que es el valor medio del salario, es decir, ese es el salario medio. Entonces deja, digamos, es bastante capcioso porque deja de lado muchísimos otros factores que influyen en la determinación del salario. A ver, ¿cómo puede ser, por ejemplo, el tiempo que uno dedica en el mercado de trabajo? Se sabe que las mujeres, digamos, hay muchas mujeres voluntariamente quieren dedicarse a su hogar, a criar a los chicos. Obviamente que, digamos, trabajan por ahí parcialmente o en casa y la remuneración, como el tiempo de trabajo es menor, va a ser menor a la del hombre, que el tiempo de trabajo es total en el mercado de trabajo. Otro de los puntos es que no toma los sectores económicos. Es una realidad de que las mujeres trabajamos más en sectores dedicados a los servicios, quizás inclusive hay más participación de las mujeres en el sector público. En cambio, los hombres se dedican más a los servicios, digamos, al sector privado, a las industrias manufactureras, que en general son más remuneradas, porque existe una relación bastante estrecha entre el capital en acumulativo, la inversión y la suba de los salarios. Entonces, eso, digamos, explica de que, bueno, te toman, digamos, de diferentes sectores económicos la muestra, pero no, en realidad no te están diciendo nada, digamos, del salario. Es bastante medio y lo utilizan, saben, estos grupos, digamos, utilizan que es bastante sesgado, pero bueno, les sirve para el discurso, que es la realidad en la cual se basan ellos. Y bueno, pero a ver, veamos también, digamos, cuál es el tema, digamos. En la actualidad se ha focalizado el debate de la mujer, cuál debería ser su rol dentro de la sociedad. Sin embargo, digamos, estos grupos o corrientes que parecen defender a la mujer terminan relegándola dentro de la economía de mercado. Y para eso tenemos que entender 4 puntos. El primero de ellos es que en libertad de mercados la mujer siempre, digamos, no va a existir una discriminación de género. ¿Por qué? Porque en realidad si todo queda relegado en manos del libre juego de la oferta y la demanda, en la que solo priman la inteligencia, la capacidad intelectual, la fuerza, la valentía, la capacidad de innovar de las personas y no si es varón o si es mujer. A ver, si por ejemplo suponemos que nosotros somos empresarios, cada uno de nosotros, ¿a quiénes vamos a contratar? Digamos, si nosotros tenemos que producir por día tantos productos. A Juan, que tiene la mitad de la productividad que Elena, o efectivamente a Elena. A ver, si somos un poquito de racionales, vamos a intentar maximizar nuestro beneficio, no nos va a importar si es hombre o si es mujer, vamos a contratar por la productividad que me genera esa persona. O sea, si yo me quiero quedar en el mercado, quiero tener algún tipo de ganancia, mi equipo de trabajo tiene que valorarse por la productividad que genera. Obviamente es condición necesaria y suficiente que exista libertad de mercado para que el orden espontáneo acomoda a cada uno de los individuos dentro de la sociedad y no debe haber ningún tipo de regulaciones que provoque o profundice determinadas divisiones dentro de la sociedad que en realidad no hace que nosotros progresemos, sino que nos atrasan. Por ejemplo, la ley de cupos. A ver, lo único que hace la ley de cupos es propagar la idea de que la mujer únicamente puede ser considerada en un trabajo por su sexo y no por si es inteligente, por sus, digamos, niveles educativos, su esfuerzo, lo que puede aportar al trabajo. Obviamente eso castiga al progreso, porque todos los individuos dentro de la sociedad merecemos que, obviamente, que nos ofrezcan los productos y los servicios de la mejor calidad, y eso se logra únicamente con gente capacitada. O sea, yo no quiero que me opere una persona por su género, digamos, si es hombre o mujer, sino porque efectivamente es la mejor en su oficio. Y no solamente, digamos, ya en cosas esenciales, sino también en producir lo más esencial. Yo quiero los mejores zapatos, las mejores carteras, los mejores libros, o sea, y eso únicamente se logra con gente capacitada. El segundo punto tiene que ver más con, digamos, la libertad económica. Las mujeres, y esto ya no es relato, es dato. En aquellos
países más libres, orientados hacia el mercado, las mujeres tienen mayor capacidad o mayores posibilidades de insertarse dentro del mercado laboral. A ver, si nosotros tomamos los países más libres y los comparamos con países más socialistas, como por ejemplo el nuestro, más, donde hay un Estado más presente, vemos que el desempleo femenino es la tercera parte del desempleo femenino en la Argentina. El tiempo que las mujeres gastan para hacer las tareas domésticas es 10 puntos porcentuales por debajo de la Argentina. En las Ahí te quiero hacer un expectativas... paréntesis. Perdón, Sí. porque venía muy bien el No, relato, no, pero no, quería hacer un paréntesis. Porque días atrás pasó que, bueno, hubo uno que se metió en el vivo y dice esto es opinión. Bueno, supongamos que fuese así. Vamos a partir de ahora decir, bueno, todo lo que pasó antes fue opinión. Además, todo dato. Lo que muy bien está diciendo Natalia, lo que muy bien está diciendo, todo esto se puede corroborar en un portal muy interesante que nosotros los que estamos escribiendo, yo estoy sacando 2 libros este año, y todos lo saben. Cuando yo hablo de ecologismo, usé muchísimos datos que vienen de Heritage Foundation. Es un portal que hace todo un mapeo a lo largo del mundo y ahí se van a correr no solo lo que dice Natalia respecto a que en los países más libres hay mayor inclusión y mejores condiciones laborales para la mujer, sino también son los países que menos se contaminan y también son los países con menos índice de delincuencia. ¿No es? O sea, es increíble cómo la sociedad se puede autorregular sin depender tanto del Estado, que es lo que siempre hemos apuntado, desde el más libertario hasta el más hispanista, como es mi caso, estamos de acuerdo que menor presencia del Estado se traduce en un mejor bienestar para la sociedad. Era esa simple aclaración que, si quieren ver los datos y dicen, para que vean que no estamos vendiendo humo, entren en Heritage Foundation, que es un portal a nivel mundial que se dedica a esta investigación. Ahora sí, sigamos con el tema de la libertad económica y la inclusión de la mujer. gracias. Y entren a ese, como muy bien dijo Horacio, entren a ese programa que tiene muchos datos. Y si no nos creen a nosotros, bueno, créanle a él. Inclusive si no quieren, inclusive porque a veces hay, viste, teorías conspirativas, entren al Banco Mundial y comparen entre los países más libres y la situación de los países más socialistas y se van a dar cuenta efectivamente de que todo lo que les estamos diciendo es cierto, que no lo inventamos, de que están ahí los datos y lo corroboran, digamos, los datos de cada uno de los países. Volviendo al tema, o sea, desempleo. Por ejemplo, si una mujer quiere emprender en un determinado negocio, bueno, en los países más libres le cuesta la mitad que, por ejemplo, en la Argentina. O sea, la mitad de tiempo. O sea, las mujeres, inclusive si queremos ser emprendedoras, la verdad se nos dificulta un montón en nuestros países. Las expectativas de vida, ya no estamos hablando, digamos, de diferencias de 1 o 2 años, estamos hablando de diferencias de más de 5 años entre países socialistas como el nuestro y países, digamos, más libres como Estonia, Australia, en Singapur, Liechtenstein. Son todos esos datos que nos demuestran efectivamente que las mujeres viven mejor. El tercer punto tiene que ver con algo que yo mencioné medio al pasar, pero son en las tareas domésticas. A ver, históricamente las mujeres, digamos, se ocupaban más de las tareas domésticas y el hombre iba al mercado de trabajo. Entonces gastaba la mayor parte de su tiempo en esas tareas. Pero a medida, digamos, que fue evolucionando y a medida que digamos, las políticas económicas se fueron orientando hacia el promercado, pudieron reemplazarse, digamos, esas horas en que uno se invertían por nuevas tecnologías. Y hoy, la verdad es que lo que uno gasta, digamos, en esas tareas, sea hombre, sea mujer, digamos, es la quinta parte del tiempo que utilizábamos e invertíamos a principios del siglo XX. O sea, es realmente en un siglo evolucionamos totalmente y las mujeres inclusive permitieron, digamos, las nuevas tecnologías, el capitalismo, la libertad económica, que ellas pudieran decidir si quedarse en la casa o irse a los puestos, a tomar puestos de decisión importantes o al mercado de trabajo. O sea, esa capacidad le dio y obviamente fueron las políticas orientadas al promercado. Y el último punto, quiero remarcar que tenemos que ver todo esto como si fuera, digamos, un punto no estático, sino un punto, digamos, de devenir dinámico. Si ya evolucionemos, progresemos, vayamos todos para adelante, todos juntos, sin generar divisiones, sin generar lucha entre las personas y veamos, digamos, la historia, a ver cómo hasta el día de hoy logramos evolucionar
todos juntos, o sea, sin divisiones, sin luchas entre clases que nos quieren implementar únicamente para dividirnos, para que luchemos entre nosotros, para que nos preocupemos por esa división, esa lucha, y para que no veamos que en realidad este grupo de presiones políticas lo único que quieren es perpetuarse en el poder y poder dominarnos y manipularnos de lo que como se les antoja, mientras nosotros nos peleamos entre todos. Veámoslo ya más para largo plazo, o sea, no pensemos únicamente que, bueno, estamos en estos niveles, expectativas de vida y nada más. No, vamos a progresar y los datos nos corroboran que podemos crecer exponencialmente y que todos vamos a vivir mejor, no solo los hombres o solo las mujeres. Así que bueno, el camino obviamente, no, vuelvo a repetir, es la libertad y están ahí los datos, ¿no? Del Banco Mundial, el Heritage, como lo dijimos, o de los organismos internacionales, todos, digamos, expectativas de vida miran en empleos vulnerables, en tasa de mortalidad. Las tasas de mortalidad en los países más socialistas son muchísimo más altas que en países más libres. En la educación, digamos, hay los niveles, las mujeres que logran terminar educación terciaria o superiores son mucho mayores en países más libres que en los países como acá, en la Argentina, o con mayores regulaciones. Ese no es el camino. Fíjense en eso, justo me acordé lo que viene a decir Natalia, que encontré un libro que yo me traje de Chile, que se llama así, Peligros naturales, desastres evitables, que es justamente una investigación que se hace a nivel mundial donde demuestra que incluso económicamente, a través de una economía libre y la libre intervención de agentes intermedios y no del Estado, desastres naturales que para la humanidad eran incontrolables, piensen en un volcán, en un huracán, aún así los niveles de víctimas y de pérdidas económicas se pueden controlar a través del mercado y no depender justamente del Estado omnipresente bajo esta idea de solidaridad, justicia social o prevención, o sea, muchas actividades preventivas que surgen de un orden de responsabilidad dependen de instituciones intermedias. Como bien dijo Natalia, hay que animarse a pensar más allá de que lo que el Estado da o lo que el Estado te quita y ver que tranquilamente podemos coexistir sin un ente que monopolice la coerción política. Acá hay una serie de preguntas que van dirigidas exclusivamente para vos. Como dije yo, esto no tengo nada para opinar porque no es mi área de economía, pero bueno, fuimos tomando nota de lo que dijiste. Una pregunta, vamos a dejar la Escuela de Salamanca, para el que preguntó por la Escuela de Salamanca, bueno, sobre esto tengo hecho un podcast hace poco, lo vamos a dejar para el último si queda tiempo, pero no quitar tiempo. Pregunta Mrs. Report, que yo creo que fue una pregunta muy atinada, especialmente por el contexto que vive Argentina. Pregunta por el tema de las licencias de maternidad. Es un tema muy álgido, porque, ahora vamos a contextualizar, no es solamente licencia de maternidad sí o no, porque acá se conjugan incluso factores culturales, qué pasa con los que somos pro vida, respecto a si hay que cuidar o no hay que cuidar a la mujer en situación del embarazo, porque decimos, bueno, a ver, no podemos dejar a la mujer embarazada por fuera del sistema y que se muera de hambre. Entonces, ¿cómo conjugaríamos la agenda pro vida y el sistema de mercado? ¿Se contraponen, se pueden favorecer, se pueden asociar? ¿Cuál es tu visión al respecto? No, pero de acá estamos, para mí, o sea, hay que bajar todo tipo de regulaciones que dificulten y que quizás la inserción de las mujeres en ciertos aspectos laborales, inclusive, digamos, de equilibrar entre el hombre y la mujer. Pero más allá de eso, yo soy también pro vida, así que digamos, el mercado debería intervenir, digamos, yo estoy más a un sistema de salud privado, digamos, que facilite, digamos, la mejor o incremente la mejor calidad de vida de todas las personas. En, no vería, o sea, no vería, todavía no llego a entender cómo podría el Estado de alguna forma imponerse en esta situación, la verdad. O sea, no vería ningún tipo de avance por parte del Estado. Me parece que deberíamos dejarlo todo en manos del privado y a las elecciones de los individuos de forma individual. Totalmente. Acá viene otra pregunta justamente hablando del tema de la licencia de maternidad, y yo también lo quise como tocar por este sentido. Entiendo que tiene que haber una cuestión de que el empresario sea libremente, yo en esto adscribo, imagínense, ya ni siquiera las corrientes de Hayek, estamos hablando de Hans Hermann Hoppe, que era ya casi para muchos un nazi, en el sentido que decía, bueno, el Estado que desaparezca, yo soy más de esa corriente, pero decía, bueno, si uno quisiera discriminar, estaría hasta en su derecho poder discriminar. Si yo dijera, bueno, yo en mi empresa quiero solamente varones, ¿por qué? Porque me pintó que solamente haya varones,
Yo creo que una extensión de la propiedad privada y del propio cuerpo es decir que no quiero que trabaje otra gente que no sean varones. No estoy diciendo que esto sea moralmente válido, sino que el Estado no tiene por qué imponer la inclusión forzosa. Yo en ese sentido escribo que el Estado no tiene por qué incluir por la fuerza. Si uno no quiere, por ejemplo, empleados negros, uno lo puede reprochar moralmente. De hecho, el conservador lo reprocharía. Pero una cosa es el reproche moral y otra cosa es el Estado interviniendo en la inclusión. Queremos aclarar que parece que pueden confundir estos conceptos. Pero bueno, hablando justamente de las licencias de maternidad, ¿cómo es el tema tan común de la regulación, de los regímenes diferenciados con las mujeres? ¿Por qué toco este tema? Porque siempre se suele decir que hay una especie de techo de cristal que para vos se puede vincular o no se vincula a las regulaciones, o es un fenómeno cultural de que pasa del techo de cristal, o es un mito del feminismo. No, es un mito del feminismo. Sí hay cuestiones, digamos, biológicas de que la mujer sí, en las primeras etapas del bebé tiene que quedarse con el bebé, pero ya está contemplado, con lo mismo dijimos, con las licencias de maternidad. Después es una decisión individual de cada, o sea, decisión en pareja, digamos, de cada familia. O sea, si la mujer, por ejemplo, decide irse al mercado de trabajo y dejar al hombre que cuide a sus hijos, digamos, es una decisión de pareja. Si la mujer decide, digamos, voluntariamente quedarse en relegar el mercado de trabajo y quedarse en casa cuidando al chico, bueno, es una decisión de las parejas. Yo no entiendo por qué, digamos, después el resto deberíamos subsidiar una decisión que en realidad fue tomada de a dos, porque no creo que a nadie le digan, bueno, quédate en tu casa, y menos ahora en el siglo XXI, quédate en tu casa y no hagas, no vayas al mercado de trabajo y cuidar a los chicos. Claramente que no es así. Y bueno, dejemos de estos mitos que somos las mujeres somos las víctimas y después los hombres son los opresores. No es así. A ver, nadie te pone ningún arma en la cabeza ni te obliga a hacer nada. Es una cuestión de familia que no debería, digamos, ningún grupo político, ningún estado debería, digamos, meterse en esa relación que tienen en esas dos personas. Y las decisiones que cada uno toma después va a ser responsable de las consecuencias que tengan, punto. O sea, ahí me parece que es el punto y el límite en el cual no deben. Y son un mito, o sea, realmente porque victimizan, bueno, pero la mujer tuvo que quedarse. Bueno, pero nadie te obligó a quedarse en el hogar. Lo mismo que pasa con las tan polémicas jubilaciones a las amas de Eso, casa. hay que preguntar justo eso, Mises. Exactamente, o sea, ahora estamos subsidiando todo decisiones que fueron tomadas en familia o de forma totalmente individual. Entonces estamos en este sentido, en esta sociedad en la que nos victimizamos todos y nadie asuma nuestras responsabilidades. Seamos más responsables de nuestras decisiones y de nuestras consecuencias y no lloremos en el día de mañana y le pidamos a papá Estado que intervenga por nosotros. Acá no hay víctimas ni hay victimarios, esa es la idea. Solo hay individuos tomando y accionando y tomando decisiones y siendo responsables de sus propias consecuencias de las decisiones que tomaron. Bien, como manejamos muy bien el tema de la economía, te vamos a llevar a un terreno un poco más incómodo por ahí, pero que quiero que le puedas dar respuesta de lo económico también. Vamos a tener un poquito de la educación. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos lo que estamos más inmersos en esta cuestión de la lucha cultural y después nos olvidamos de las cuestiones económicas que son tan importantes la una por la otra. Ojo lo que nos están escuchando con esa dicotomía de, este es un conserva cultural y este es un liberal económico, porque no son dicotomías, de hecho se necesitan mutuamente y como siempre aclaramos, si uno ve el pensamiento de Hayek, que escribe un libro que dice ¿por qué no soy conservador? También si ven el documental, la entrevista que le hicimos a Miklos, acá decimos no interesa cómo te autopercibís, si vos respetás las instituciones intermedias, las tradiciones, ves qué sistema fue más efectivo en el tiempo, y especialmente si recordás que el conservador no tiene ideología económica, entonces la toma prestada de aquellos que realmente ha funcionado. El conservador, si se le para al frente un socialista y un libertario, y él se va a fijar, bueno, a ver, en el tiempo, ¿funcionó el socialismo o funcionó las ideas libertarias? No, funcionó esto. Bueno, las toma prestadas y usemos estas ideas. Quiero aclarar esa cuestión para evitar esta discusión tan vacua que se ha generado últimamente. Pero volvemos al tema de fondo. Educación, donde está tan metido el feminismo marcando agenda educativa. ¿Qué respuesta se le puede dar desde el mercado? Ya sé que vamos a tocar el tema del sistema voucher en algún momento, pero ¿qué análisis haces vos del feminismo, de la educación y cómo el mercado podría reaccionar ante esto?
Bueno, la verdad es que el feminismo tenemos que entender que está ahora cooptado, más allá de que las primeras feministas fueron, digamos, libertarias o liberales, o sea, porque buscaban, digamos, la orientación del mercado, o sea, no estaban a favor del Estado, básicamente, no, estaban en contra, digamos, estaban a favor del mercado y fueron las primeras liberales, fueron feministas. Ahora fue captada por la izquierda. Y tenemos que entender que ellos se meten en la educación no para, digamos, querer que la mujer progrese o que, no sé, generarle una mayor autoestima para que ella por sus propios medios pueda salir para adelante. No, lo único que quieren es un grupo, digamos, de personas, de individuos que en el día de mañana los vaya a votar o los vaya, digamos, a bancar en las luchas o en las protestas que ellos inventan mismo, porque ahora tenemos a un grupo feminista y a mí me da la bronca que tenemos un grupo de feministas que muchas veces dijeron que estaban a favor de la mujer y ahora están en el gobierno y cuando liberaron a todos estos violadores de las cárceles no dijeron nada porque estaban cobrando un cheque del Estado. Quiero que vean que ese es el ejemplo clásico del que la izquierda feminista, entre comillas, en realidad no está defendiendo a la mujer, sino que defendiendo los intereses políticos de su grupo marxista-socialista. Y están utilizando, Ya te digamos, digo, la educación claramente para poder adoctrinar y manipular a las mujeres. A ver, yo lo digo desde mi conocimiento de la universidad, digamos, de este grupo de economía feminista. La verdad es que son de los mismos que de la izquierda, te captaban desde la forma de, bueno, sí hay alguien opresor, siempre está en este sentido de que, bueno, hay alguien malo al frente de la vereda y nosotros debemos luchar contra ese malo. Y te empezaban a, digamos, a meter no ideas feministas, sino ideas socialistas, ideas de Marx, del capital, o sea, tienen una ideología bastante clara, inclusive, digamos, enaltecen determinados personajes, como por ejemplo el Che, que era un misógino, realmente era un misógino, las personas se dan cuenta, porque en realidad no quieren mujeres activas, o sea, porque si una mujer, digamos, una amiga, pongamos un ejemplo sencillo, quiere progresar, yo no le voy a decir, che, mira, la verdad es que la culpa es el del resto, vos sos la víctima en esta situación, andá a llorar y pedirle un subsidio al Estado. No, yo quiero que ella trabaje, que se eduque, le voy a decir, sí, le voy a incrementar la autoestima de esa persona si tiene algún problema, por ahí no lo tiene, claramente no lo va a tener. Y voy a querer que ella progrese de esa forma por sus propios medios. No quiero que ella dependa de un grupo para ser un actor individual y presente dentro de una sociedad, para ser un sujeto activo. No, o sea, yo quiero obviamente que sea un sujeto activo, no quiero que ese grupo, digamos, me sea manipulado. Yo no la quiero para que me junten los votos, no la quiero para una determinada marcha o cuando me digan, che, este día quiero que vayas a esta marcha. No, yo quiero que ella por sus propios medios pueda progresar y crecer y desarrollar todas sus capacidades intelectuales, que justamente este grupo no lo está haciendo y está utilizando, digamos, se está metiendo en la educación porque sabe que es la forma más fácil que tenemos de manipular. Hay dos vías de manipular hoy en la Argentina. Por un lado tenemos los medios de comunicación, que son una vía que utilizan, digamos, oficialistas, que utilizan para manipular a las masas, y por el otro lado tenemos la educación para aquellos que reciben educaciones de distintos niveles. Y por esos dos canales se transmiten, digamos, la información o el conocimiento que estos grupos de presión quieren que les queden inculcados a estas personas. Por eso se meten estos grupos tanto en los medios, digamos, de comunicación masivos como en los centros que yo digo de adoctrinamiento, los centros más de izquierda, porque en realidad lo que quieren el día de mañana son loritos que le reproduzcan su propio discurso. No quieren sujeto pensante, por eso, digamos, la forma en la que ellos tienen de captar a estas personas no es generándoles quizás un pensamiento crítico, sino todo lo contrario, quieren que ese se vuelva un sujeto pasivo, un número más dentro del montón. bien, la verdad que ha sido impecable. Así que esta primera media hora hemos notado que Natalia ha brillado, todos los que la conocemos de hace un tiempo sabemos que es muy capaz. Así nos vamos a tomar un mini break, nos vamos a tomar, así ya después pasamos a serie a las siguientes preguntas que hemos ido tomando nota. En este pequeño break, Natalia, empezá a recomendarnos tus redes, por dónde te podemos seguir, a qué cuentas querés que sigamos, porque acá se le abre el micrófono a absolutamente todos y sin excepción. Así que si querés recomendar, incluso todos saben que yo estoy en la mesa de conducción de NOS de Córdoba, pero si vos querés recomendar a Unidos, hacelo con total libertad. Si querés recomendar a la Fundación Libertad y Progreso, hacelo, que después esto incluso ya queda en el canal por forever, digamos. Ay, muchísimas gracias, Horacio. La verdad me siento muy cómoda, hasta ahora muy linda la charla.
Me encantó y es muy bueno el tema. Bueno, les recomiendo mis canales, si me pueden seguir en Instagram, en Twitter, Nati-Motil, en Facebook también estoy, Natalia Motil. Y van a encontrar en la página de la Fundación Libertad y Progreso que tenemos justamente propuestas de políticas públicas, como por ejemplo los vouchers educativos, en cómo bajar la inflación en la Argentina, cómo bajar el tamaño del Estado, así que les recomiendo Fundación Libertad y Progreso, la googlean y está ahí. También estamos en Twitter y después obviamente recomendar Unidos, yo estoy en el Partido Político Unidos, que espero que todos nos unamos. Creo que vamos a lograrlo. Este es una gran primera etapa para lograr que todos nos unamos y porque en estos momentos la verdad tenemos Bueno, algo. acá en Córdoba, para los que no saben, para los pocos vecinos que nos están escuchando de acá de Córdoba, de hecho en Río Cuarto él nos ha ido en alianza con el Partido Liberal y si bien es una elección muy comunitaria, muy pequeña, pero ya hay bases. De hecho, la Fundación Libre ha trabajado con Agustín Spachesi y compañía, generando eventos, acompañándolo en una serie de actividades que hemos hecho de forma mancomunada, con Agustín Laje cuando vino a hacer su última presentación en Argentina. Entonces estamos viendo que, como decimos, no hay que ceder en los principios. Yo no pretendo que absolutamente nadie, ni Natalia ni yo, podamos decir, bueno, que ella se diga conservadora, que yo me diga liberal, para nada, nadie cede en sus principios, y decir, bueno, a ver, esto es política, hay que ser pragmático, hay que ser estratégico, es decir, en los puntos esenciales, Estado chico, Estado eficiente, respeto a la institución intermedia, libertad de culto y libertad de expresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, fantástico. Después el resto es una cuestión de, bueno, a ver, hasta qué punto permitimos, por ejemplo, la injerencia del Estado en la educación. El conservador va a estar a favor de homeschooling de acá a la China, y yo creo que es un punto de acuerdo que tenemos con más de un liberal. Con más de un liberal. Natalia, antes de pasar a una serie de preguntas que parecen un poquito más complejas, vamos a algo muy sencillo. Si vos al frente tuyo tuvieses a una doña Rosa que está muy preocupada por las situaciones de la educación de su hijo. Tenemos una mujer, una votante que está preocupada porque dice, mi hijo va al colegio, está 8 horas del reverendo vicio, con una maestra que en vez de enseñarle cálculos matemáticos le enseña a hablar con letra E. ¿Cómo le explicas vos en 2 palabras lo que es el sistema voucher? Bueno, nosotros queremos, ahora no queremos, digamos, subsidiar a lo que estamos diciendo a todos los colegios de la educación pública, sino directamente a los padres, para que los padres, porque hoy no tienen la capacidad los padres de escoger la educación de sus hijos, lamentablemente. Entonces, como no hay, digamos, ningún incentivo, inclusive en la educación dentro de las escuelas, para incrementar la calidad educativa, lo que termina pasando es que el chico no termina aprendiendo, entonces tiene una baja calidad educativa y solamente, digamos, son favorecidos los que pueden acceder, por ejemplo, al sector privado, que inclusive termina pagando un sector público, digamos, una escuela pública y también al sector privado porque sabe que en el sector público no hay forma de que el chico tenga una buena calidad educativa. Entonces, la única forma de eso de hacer, bueno, es decir, ¿sabes qué? Te doy esta cantidad de plata, lo hacemos todo, digamos, privados, digamos, las empresas, los colegios, van a verse como una empresa, porque como van a competir entre ellas, van a intentar obviamente incrementar la calidad de la educación, porque saben que si no, los chicos no se van a ir a ese colegio y se van a ir a otro colegio. Y así de esa forma vamos a, digamos, el nivel agregado de la calidad educativa lo vamos a incrementar con estos vouchers. Encima uno va a tener la posibilidad de decir, bueno, mira, esto podés acceder a este colegio con este monto, pero si vos le querés poner, digamos, un plus a ese voucher y que uno tiene quizás un precio más alto, la cuota del colegio más alto, bueno, lo vas a poder pagar y de esa forma también incentivamos, porque no hay ningún incentivo dentro del sector público, y eso hay que inculcarle a Doña Rosa para que se incremente la calidad educativa de cada uno de los colegios. O sea, hoy los profesores, la verdad, faltan, no dan clases, dan lo que se les dé la gana, porque tenés un sindicato atrás que los protege, que inclusive favorece, no sé, estamos pagando sustituto del sustituto. O sea, tenemos un nivel en el que lamentablemente no hay ningún incentivo para que inclusive el profesor pueda explicar bien o pueda explicar mejor o que quiera progresar el progreso de los alumnos. No, la verdad es que están avalados por el sindicato y ya es casi imposible, digamos, sacarlos de ese puesto de trabajo. Precisamente porque es como, digamos, un funcionario público más, esa es la realidad. Así que
Así que bueno, yo le digo siempre, o sea, si Doña Rosa quiere la mejor educación para sus hijos, bueno, hay que privatizar la educación. Esa es la única forma. Y no digo que no van a poder acceder, solo un grupo va a poder acceder digamos, a esa educación, sino porque precisamente nosotros le vamos a dar a esas familias la posibilidad para que puedan empezar en sus colegios. Y de esa forma también vamos a hacer, como en los principios, vamos, en los primeros países del mundo, porque si comparamos, digamos, justamente los que tienen mejor educación son los países más libres del mundo. Para que nosotros podamos progresar, por ejemplo, que todos están hablando ahora en materia económica, que quieren que entren inversiones a la Argentina y que eso generaría progreso, yo le digo, no, eso no basta únicamente, porque la gente no va a poder saber usar las nuevas tecnologías que ingresen a nuestro país, que están en nuestro país totalmente atrasada en conceptos de décadas anteriores, siglos, ya tenemos, digamos, totalmente obsoletas. La única forma de que la Argentina, digamos, que entre en inversiones, que eso se traduzca en crecimiento económico, es incrementando la calidad educativa de los argentinos, que los argentinos puedan utilizar las nuevas tecnologías para que puedan insertarse en ese mercado laboral. Y con esta calidad educativa que tenemos, con este sistema educativo en la que digamos, beneficia a los malos profesores por sobre los buenos, no lo vamos a lograr claramente. Fíjense en lo que muy bien dice Natalia, yo quiero rescatar dos puntos nada más, hacer como un pequeño paréntesis, que es, primero que todo, en Argentina no existe la educación privada, y eso lo hemos aclarado siempre, lo que existe es la administración privada. Le digo yo porque yo tengo mi hija, que estamos viendo dónde la mandamos a educar, y y todos saben que yo soy católico tradicionalista en ese sentido, aún en los colegios católicos, la Sí, eso. última palabra en los planes de estudio lo tiene el Estado argentino. O sea que yo, si quiero un colegio que le diga a mi hija, miren, fornicar como animales está bien, vayan a la calle, o quiero un colegio que le diga, no, vos tenés que llegar casto al matrimonio, cualquiera de las dos cosas está vedada en Argentina. ¿Por qué? Porque la última palabra en valores, en educación de valores, cultura, economía, lo que sea que quiero enseñar, la tiene siempre el Estado. Acá en Argentina conozco tres familias que he recorrido lo ancho y largo de Argentina, dando charlas, escribiendo, haciendo lo que sea. Tres familias conozco que solamente que pueden mandar a sus colegios en homeschooling, que valen el título en Estados Unidos y porque tienen familiares allá y hacen todo un vericueto legal. Pero acá el Estado te controla, hasta los colegios católicos están obligados a dar un contenido nauseabundo. Y me escriben después un montón de padres preocupados, Horacio, ¿qué hacemos con eso? Y no sé, ¿qué puedo hacer yo como individuo contra el Estado? Si es la omnipresencia, que esa diferencia con las poliarquías medievales, que en la poliarquía medieval, al menos yo sabía a quién le pagaba impuestos, y si no me gustaba, me mudaba de feudo. Acá ni siquiera eso, porque acá el Estado es un ente abstracto. Se fue Macri y Argentina sigue siendo Argentina. Y viene Alberto Fernández y Argentina sigue Argentina, yo le tributo a Argentina, no le tributo a Fernández o Macri, donde podría cuestionar su legitimidad. Es un punto. Y el segundo punto que me pareció muy interesante, que marcó justamente Natalia, es el tema de que a través del sistema voucher se genera una situación en que los padres, en vez de estar subvencionando una educación deficitaria, en todo caso se subvenciona la libertad de los padres de elegir. Eso es totalmente compatible con el pensamiento conservador, donde la educación depende pura y exclusivamente de las familias. No haber política más pro familia que el sistema voucher. Y esto es algo que yo tengo la oportunidad de conversar en un desayuno privado con Gómez Centurión hace poco. No hay sistema más pro familia que el sistema voucher, porque es de dejar que los padres elijan dónde quieren mandar a su hijo al colegio. Ahí está, cerramos el tema de educación, porque si no se nos va a ir el tiempo. Claramente que yo estoy de acuerdo con que hay que cerrar y erradicar por completo de Argentina la CONEAU y el INADI. Un tema un poquito más, vamos a empezar ahora con temas más complejos. Acá lo vamos a poner un poquito de aprieto, recordad que tengo un público más conservador hoy, Natalia. Pero es el siguiente, más allá de que todos sabemos que para el conservadurismo hay, a ver, las decisiones económicas se tienen que regir por reglas de mercado, pero no todos los conflictos se pueden resolver exclusivamente a través del mercado. Por ejemplo, la familia y ciertas cuestiones que no están libradas de esas reglas de oferta y demanda tan liberales, ¿bien? Pero acá entonces surge una pregunta muy interesante que hicieron. ¿Qué opinas vos? Acá no vamos a tener discusión de alguien tiene razón, simplemente es tu opinión, después yo daré la mía, que justo sobre esto estuve trabajando en el libro del día de hoy. ¿Qué opinas del alquiler de vientres? Vamos a hacer un poquito de polémica, pero sin pelear, simplemente cuál es tu opinión al respecto. Si crees que todo lo que entra al mercado es moralmente válido o crees que a veces el mercado, por una cuestión de responsabilidad social, tiene que ciertas prácticas desarraigarlas. Bueno, yo la verdad, ahí nos vamos
a estar en diferencia, pero está bien, o sea, yo estoy a favor, realmente, o sea, si tenemos cada una de las partes está totalmente de acuerdo, yo no me parece que no debería meterse nadie más que esas personas involucradas en una decisión que les competen a ellos. Todos somos maduros, todos somos personas adultas responsables, somos responsables de nuestras propias decisiones. No deberían meterse nadie, ni un Estado, ni terceros a decisiones que son cuestiones de familia. Si está el que alquila el diente, está totalmente de acuerdo y la pareja está totalmente de acuerdo, me parece que no, son contratos voluntarios, como les decimos acá los liberales. Muy bien. Bueno, yo en eso voy a dar una simple opinión. Yo, en principio, esto le va a sorprender más de uno, o sea, yo ojo que esto queda grabado. Pero yo, en principio, yo estaba muy de acuerdo en un momento. Yo en una época de mi vida estuve muy de acuerdo con lo que dice Natalia. Eran las mismas palabras de Natalia, las hacía propias, digamos. Yo decía, a ver, si yo quisiera alquilar mis manos, yo trabajé en la metalúrgica y de patóbica, para que se imaginen, ¿bien? Si yo pongo mis manos al servicio de un tercero para golpear con un martillito o agarrarme las piñas en un boliche, yo ofrezco un contrato y bueno, el que lo paga, aceptamos y está bien. Si una mujer quiere alquilar su útero para que otra familia que por una enfermedad no pueden ser papás y no quieren adoptar y quieren a toda costa respetar su voluntad procreacional, yo antes pensaba lo mismo, simplemente que como les digo, como yo justo el tema que trabajé el día de hoy, que estuve todo el día escribiendo sobre eso, acá hay un tema que es el daño psicológico, pues yo puedo entender el daño psicológico en la mujer que alquila su vientre, que pues se genera un vínculo, lleva un bebé 9 meses y se genera un vínculo, pero ella aceptó libre y voluntariamente exponerse a ese daño psicológico. Entonces yo no puedo decir, no, bueno, porque la mujer se expuso al daño, lo prohíbo al alquiler de vientre. No, porque ella se expone libremente, digamos. Lo que sí es real que en el niño que no aceptó el contrato, sí, también ya está demostrado que se genera un daño psicológico, porque generó un vínculo, y no me acuerdo bien, son 20.000 datos que tengo ahí, pero se genera un vínculo con la mujer que la está gestando, y después hace un quiebre abrupto con la mujer que pasa a tener la tenencia del bebé, o sea, da a luz Natalia, pero después el bebé se va con Elena, entonces en el niño está demostrado que se generan consecuencias en ese cambio materno. Como digo, esto se está investigando este día de hoy porque es una práctica muy moderna. Yo tomo dos estudios, uno que está en la Universidad de Newcastle de Inglaterra y otro estudio que está en Cambridge. Son dos estudios que yo tomo. Y los dos estudios coinciden con lo que digo. Posiblemente haya estudios que digan que no, que estoy equivocado. Entonces yo el libro lo hablo en términos potenciales, diciendo, bueno, aparentemente habría que tener cuidado con el tema del alquiler de vientre, porque más allá de la cuestión moral, que así como Natalia puede decir es moralmente válido, yo puedo decir que es inmoral, el tema es, ¿qué hacemos desde el Estado? ¿Se permite o no se permite? Bueno, yo digo, hay que tener cuidado porque se pueden generar daños en un tercero como es el niño. Así que bueno, está bueno ver las dos posturas, creo que es sano poder ver las dos posturas. Otra No, y ahora pregunta que va... que lo dijiste justamente me pusiste a pensar, yo no lo analicé de esa forma y tenés razón, o sea, porque la verdad es que el bebé es una tercera persona y si le están dando un prejuicio o un daño, o sea, ya es ahí cuando nos separamos, digamos, y decimos, no podés, o sea, nosotros decimos, hay libertad siempre y cuando vos no le hagas daño a un tercero. Esa es la realidad. Entonces, cuando le das daño a un tercero, ahí es cuando paso y sí, está todavía en debate y me parece que está bueno porque tenemos todavía posibilidad No, para debatir. yo justamente en mi libro, que ya sale en estos días, esa parte, ustedes van a ver que yo en el libro soy como bastante contundente, diciendo, bueno, esta es la cultura del descarte, cultura de promuerte, antinatalismo, y porque tengo la fuente, tengo los fundamentos y me siento seguro defendiendo lo que defiendo. Justo en ese capítulo, yo digo, hemos hecho todo un libro hablando de la cultura de promuerte, pero acá hasta yo mismo hablo con cierta escepticidad, porque es tan moderna la práctica esta. Estamos hablando de que son tecnologías de hace 10, 15 años, lo que es la fecundación extracorpórea en masa. Antes existía como experimento, ahora en masa. Mm. Entonces todavía no está delimitado si los daños, porque no sé, porque a ver, es como una pastilla experimental. Y esto se estudia en derecho. ¿Qué pasa con los experimentos de la laboratorio? Bueno, lamentablemente hay que experimentar para salvaguardar a futuro, son consecuencias, no estoy diciendo que sea ni lo mejor ni lo peor, es lo que pasa, hasta que no esté corroborado al 100% no podemos hablar con total perpicacia en este sentido. Otra pregunta, Natalia, que nos quedan 15 minutos y me quedan dos preguntas que son cruciales, pero esta va a ser quizás la que más quiero que te desplayes, lo que más desarrolles. Todos sabemos, y lo que sabemos hace tiempo, que vos sos una férrea defensora de los valores de Occidente, los valores liberales, los que han construido los grandes padres fundadores de estas patrias, no solamente de Argentina, sino del mundo, digamos, más civilizado. Pero vemos que en los últimos años se ha generado
como una especie de contradicción cultural del capitalismo, parafraseando a un gran autor. Porque vemos de repente que empresas privadas, hoy por hoy, no solamente que tienen más poder de injerencia en torcer voluntades, como por ejemplo Twitter cuando censura más que el propio Estado, que en todo caso uno puede adherir o no si yo contrato con Twitter o no, si me creo la cuenta, pero que venden información y eso está probado. Y entonces tenemos por ahí, por un lado, las empresas que venden información, donde podríamos estar de acuerdo en que el usuario accede libremente a esas empresas, pero estamos por otro lado, empresas que generan una propaganda anticapitalista. Por ejemplo, Netflix con el tema de la ideología de género. Netflix es una máquina de generar contenido de izquierda, como la película del hoyo, una propaganda anticapitalista constante que legitima luego que los votantes voten a gobiernos de izquierda. Porque claro, nos quejamos de Chávez, pero las empresas que hablan a favor de la izquierda y que permiten que la gente vote a Chávez, es como que eso parece como no se logra dar una crítica del todo desde el liberalismo. Me gustaría tu análisis totalmente libre sobre este tema. Bueno, la verdad es que en mi opinión, y estoy hablando de, sobre todo en los ejemplos de la Argentina, la verdad es que son estas empresas que nosotros le decimos las empresaurios o los empresarios, que siempre tienen algún negociado. A ver, si están en determinados grupos de izquierda o del Estado, a favor de ciertos estados, porque la verdad es que si vemos inclusive las producciones de Hollywood, claramente les dicen de cuál es su preferencia ideológica política, a quién votarían o a cuál no. Lo vemos claramente. Pero porque hay intereses para mí particulares entre esas empresas y los estados. A los estados, vuelvo a repetir, necesitan de estos medios de comunicación que en realidad informan, tienen la capacidad, digamos, de llegar a un montón de gente que no tendría, digamos, el Estado ponerse al presidente a hablar con un micrófono y tienen una forma de manipular, porque sabemos que utilizan herramientas, digamos, para manipular a las masas. Tienen esa forma, los utiliza, el Estado sabe que utilizan, digamos, esas formas y los utilizan para repetir su propio discurso. Entonces, yo no creo que sean puramente, sí, puede haber, digamos, artistas, o determinadas personas que estén, digamos, tengan valores ideológicos socialistas puros, digamos, sin ningún interés político, después termina siendo que no es así. Pero la verdad, al final del día, lo único que buscan en realidad es hacerse su parcela dentro del Estado, porque son empresas que son muy lobistas, que saben que pueden, las empresas pueden generar sus ganancias por medio del mercado, si es en libertad de mercado, únicamente tiene ese camino, o haciendo lobby con el Estado. Y lamentablemente, desafortunadamente, en aquellos países con mayor intervención, es decir, que están más alejados hacia el mercado, del mercado, van a buscar siempre el lobby, porque es mucho más rentable para esas. O sea, sabemos que en Estados Unidos existe un determinado, digamos, grupo que se encuentra alrededor del Estado y están todo el tiempo intentando haciéndole lobby al gobierno norteamericano, siempre tratando de algún beneficio. Muchas veces digamos, ayudan a que esos estados socialistas se perpetúen o estén en el poder. Son un arma de doble filo, claramente. O sea, vemos a los artistas que por un lado, acá en la Argentina sobre todo, dicen que hay que ser solidarios, qué sé yo, y por el otro lado aparecen en uno de los medios de comunicación quizás más vistos de la Argentina, públicos, en esa mesa pidiendo un subsidio del Estado. O sea, por un lado te están diciendo, bueno, vos hacés el ajuste y tenemos que ser todos solidarios, pero por el otro lado, al revés, al mismo tiempo estás pidiéndole algo al Estado. Entonces, ahí hay intereses contrapuestos que están jugando en contra. Entonces, muchas veces el mensaje en realidad es, digamos, una mercancía también, ¿no? Porque le dicen al Estado, mira, yo te vendo esto y vos a cambio me das esto otro. Se ha vuelto los medios de comunicación una mercancía de intercambio más, en un mercado más, digamos. Pero eso solamente lo favorecen aquellos estados más interventores. A ver, si vos tenés un estado, una economía en donde favorece este tipo de prácticas, en los que el Estado es tan grande que se toma el lujo, digamos, de dirigir o darle subsidio a los que ellos más creen, obviamente que se van a encontrar y se van a formar y se van a gestar este tipo de grupos para dar que son formadores de opinión y en los que transmiten conocimiento, que en realidad es el discurso político de este grupo de presión. Entiendo, no, a ver, yo particularmente no coincido, yo tengo mucho escepticismo con ciertas empresas privadas, yo creo que hay ciertas cuestiones que tienen que regular desde la cultura misma,
que es obvio porque cada uno como que va a defender en última instancia aquello que predica y está bien que así sea, me parece muy sano que así sea. Mi visión es un poquito más escéptica, porque yo digo, a ver, aún en un sistema de mercado libre, aún en un sistema de mercado libre, si a una empresa X le resulta más redituable un mensaje de izquierda, porque simplemente a Netflix le da ganancia que la gente consuma contenido propagandístico de izquierda, eso después se va a traducir en un gobierno de izquierda, porque acá lo que yo siempre es, no podemos pensar tampoco en el Estado, yo odio el Estado, para mí el Estado tendría que desaparecer por completo, o sea, yo quiero volver a la Edad Media, o sea, y eso siempre ha sido coherente con lo que creo, digamos, pero a lo que voy es, aún las empresas privadas, en un sistema de libre mercado, sin un factor cultural previo, pueden habilitar posteriormente que aparezca un gobierno de izquierda, y no porque tengan un interés en sí mismo en que el Estado lo favorezca. Pensemos en Netflix. Netflix genera ganancias porque hay un factor cultural que quiere consumir ese contenido, un contenido derechoso, o misógino, o xenófobo, como lo quieran llamar. A Netflix le resulta redituable esto. Después puede, y en eso sí es cierto, en eso sí voy a escribir muy bien a lo que dijo Natalia, algo que es muy cierto que ella dijo. En un sistema de libre mercado, quizás los cálculos serían diferentes. No digo que sean, quizás serían diferentes. Porque en un sistema de libre mercado, a la postre verían que si la gente, que estas empresas no van a obtener protección política y claramente que no se van a arriesgar a fomentar un mensaje de izquierda si después el Estado no los va a estar financiando. Entonces van a tener que buscar algo en lo que se sientan cómodos. Pero lo que voy yo es que a veces el mensaje cultural no siempre depende de las ganancias costo-beneficio. Y acá te llevo otra pregunta que también yo sé que es un poco incómoda, pero que está bueno analizarla. Pero recordemos, antes de la existencia del Estado sobredimensionado, estamos hablando de los estados más liberales, pensemos comienzos del siglo XX, en Estados Unidos surge en 1916 la primera clínica de control poblacional, en un estado totalmente liberal, porque fue antes del New Deal de 1930. En 1916 aparece la primera clínica abortista con Margaret Sanger, que después se transforma, eso sí es cierto, IPPF existe por el poder globalista de la ONU, porque es la que permite la fusión de American Planet Parenthood con la India. Pero en 1916 no existía la ONU, no existía el Estado sobredimensional del New Deal, pero ya existía esta clínica de aborto que vendía servicios de aborto para controlar a los pobres. Y surge en un Estados Unidos capitalista. Vamos a discrepar un poquito. ¿Qué opinas vos al respecto de este sentido? No, pero justamente, o sea, yo no es que, digo, no se confunda, no es libertad, no es sinónimo de libertinaje, esa es la cuestión, o sea, si vos estás dañando a un tercero, porque si estás dañando, digamos, estás matando efectivamente a una persona, bueno, ahí debería, digamos, venir el Estado, y por eso yo digo, los roles básicos que debería tener el Estado de proteger, digamos, a las personas, la vida de la persona y digamos, la coexistencia pacífica entre todos los individuos, porque vos pensás diferente, yo pienso diferente y en algún momento vamos a chocar, ¿entendés? Y obviamente, o sea, tiene que haber, digamos, alguien, un Estado que proteja, digamos, que vos puedas vivir en paz y yo pueda vivir en paz. Que diga, bueno, chicos, estas son las reglas básicas de convivencia. Digamos, y el aborto, digamos, no es una regla básica de convivencia porque está matando a una persona, eso es lo que quiero llegar, ¿no? Entonces estás dañando a un tercero. Entonces, cuando estás dañando a un tercero, ahí sí se tiene que involucrar el Estado y decir, bueno, no, acá no, porque estás dañando, estás perjudicando a un tercero, tiene que castigar eso. Inclusive cuando alguien te hizo daño, tiene que haber un castigo a ese daño, claramente. O sea, a esos contratos. O sea, que los contratos sean voluntarios, que sean entre partes, siempre y cuando no dañemos a terceros o a las personas, claramente. Mira, demasiado perfecto, coincido con vos. Simplemente te digo, como dijimos al comienzo, yo estamos en los últimos minutos y quiero dejarle también los últimos minutos a ella para que después haga un mensajito final. Pero mira, como dijimos al comienzo, para los que se perdieron en la primera parte de la charla, Natalia reivindica las banderas del liberalismo, yo reivindico las banderas del conservadurismo, vamos a morir con estas banderas y como estamos viendo, en los puntos esenciales que se entiende, no podemos legalizar el aborto porque estamos dañando un tercero, o sea que no podemos convalidar que se vendan embriones en el mercado a mansalva. Estamos hablando del respeto a instituciones intermedias, como puede ser la iglesia en mi caso, para ella va a ser una empresa, está bien que así sea, que si ella quiere apostar al crecimiento económico y yo quiero apostar al crecimiento de la fe, no son enemigos, no son enemigos, sobre esto ya vamos a estar hablando en próximos vivos
sobre la Escuela de Salamanca, cómo funda la teoría del valor subjetivo, el libre comercio en el siglo XVI. Estamos viendo que el respeto a que las familias se eduquen y que no eduque el Estado, o sea que vamos viendo que hay muchos puntos de unión. Entonces me pareció muy prudente hacer este vivo porque justamente era algo que nos debíamos los espacios de derecha, creo yo. Modestia aparte, pero yo creo que nos debíamos este espacio porque vemos que en la red aparecen dos o tres chicos que no tienen la más mínima idea de cómo funciona la vida, a decir, este es liberal, no, o sea, yo soy muy crítico del liberal, pero yo critico cierta refacción del liberalismo porque me tomé la molestia de estudiar a Rousseau, la Revolución Francesa, como de vino, también me tomé la molestia de leer a Hayek, como dijimos con Miklos. No interesa si Hayek se dijo libertario o conservador, no interesa su filosofía, respetar las instituciones intermedias, la tradición, sí, fantástico, el resto que se denomine como quiera. Estamos viendo que hay muchos puntos de coincidencia. Así que como nos quedan los últimos 5 minutos, yo quería aprovechar este momento para que vos, Natalia, digas lo que quieras, desde putear a los conservadores, mandar un saludo a Alberto Fernández, opinar de la economía argentina, lo que vos quieras, volver a repetir tus redes, los últimos 5 minutos son todos tuyos. Yo previamente digo, muchas gracias a los que están del otro lado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Lion FC, que fue el primer socio, y el socio premium, que no quiere que le dé el nombre, yo sabía decir igual, bueno, Agustín Laje Fans, que está ahí en mi muro, socio premium, millones de gracias por el apoyo. Hemos empezado a actualizar el equipo gracias al aporte que nos han dado. El que quiera ayudar, se comunica conmigo, así que los últimos minutos, Natalia, todos tuyos. Muchísimas gracias, Horacio. Y como vos mismo dijiste, tenemos que estar más unidos que nunca porque la verdad es que podemos debatir, como vemos, podemos debatir tranquilamente sobre determinados puntos porque todavía se encuentran en debates y con el conocimiento y el intercambio de ideas vamos a generar el progreso, pero me parece que es necesario en estos momentos unirse cuando tenemos digamos, un enemigo en común ahí enfrente para poder luchar contra eso, porque digamos, unidos, digamos, somos más grandes y podemos, digamos, hacerle frente y tenemos más herramientas para ello. Y somos el ejemplo claro que podemos discutir, no, pues yo jamás me peleo con gente que es más de centro derecha, no quiero pelearme porque la verdad no podemos estar discutiendo y debatiendo cuestiones cuando tenemos algo mucho más importante enfrente de nuestros ojos. Esta es la oportunidad, creo que nos está dando la Argentina para unirnos y me parece que es algo que todos nos debemos y todos queremos en el fondo, porque yo estoy segura que cada uno de nosotros quiere unirse y me parece que lo vamos a lograr. Nos vinieron, digamos, no fue oportuno esta llegada del socialismo para unirnos a todos finalmente, así que yo espero que sí y vamos a seguir en contacto y vamos a seguir haciendo más de estos vivos, ya te lo digo, sobre determinados temas discutiendo porque me encantó. Y si quieren pueden seguirme otra vez nuevamente, repito las redes, Nati-Motil, y yo tengo un canal de YouTube acá me hicieron acordar, Natalia Motil, y después en Twitter Nati-Motil también, así que bueno, muchísimas gracias por el espacio, gracias a todos ustedes por conectarse. La pasé súper bien, hablamos de todo, me parece fue una de las mejores entrevistas que tuve hace un montón de tiempo, debatí de temas porque siempre me preguntan de los temas económicos y yo la verdad es que ya está. Nada, acá siempre decimos que acá lo que buscamos, como siempre decimos, acá no buscamos imponer verdades, sino que el que entre a estos vivos siempre, y lo he dicho desde el primer vivo que hice, buscamos que la gente se vaya con más dudas, más que certeza, más que decir, esto funciona así, allá no nos gustan los dogmas, acá nos gusta que la gente se quede con dudas y que diga, uy, pero al final, ¿de dónde sacó estas ideas de Hayek y de Mises? Que lo tengan que buscar, que tengan que leer, que vengan a discutir, que digan qué opinar de la donación de esperma. Y yo voy a decir, yo estoy totalmente en contra, porque ¿cómo un niño se va a estar privado de la identidad de los padres, no saber quiénes son los padres? Bueno, y capaz que ella diga, no, yo estoy a favor, no importa si estamos a favor o no sea, que se discuta, que haya más dudas, porque la duda te ayuda a llegar a la verdad. La duda sana te ayuda a encontrar la verdad tarde o temprano. Así que bueno, nos quedan los últimos segundos. Natalia, mira, desde ya muchísimas gracias, para mí ha sido un honor poder entrevistarte, poder hacerte preguntas y aprendí muchísimo el día de hoy, esto lo vamos a dejar guardado, y desde ya te comprometo que nos volvamos a hacer otro vivo hablando de otro tema económico, porque se viene el boom económico, yo no entiendo qué es lo que es un bono, yo no entiendo lo que es una deuda, sé que este país se va al carajo y necesito a alguien que tenga mucha paciencia para explicarlo, y ya que estamos, que se lo explique a todos. Así que Ya bueno, está. muchísimas gracias gente de corazón. Nada. Nos estamos viendo mañana a las 11. Mañana vamos a estar hablando de garantismo. Vamos a volver a tocar el tema del garantismo penal, pero enfocado desde el aborto. Así que no se pierdan el vivo de mañana a las 11.
Insisto, muchas gracias a Anita Casermeide, bueno, a la familia, todos saben quién es, pero la familia me hizo una donación importante hoy. Muchísimas gracias a Lion FC por tu aporte el día de ayer y también a Lolo, realmente ayudan a sostener a Libre enormemente, así que más que agradecido. Nos vemos mañana, gente.